como pies de bebé en el útero materno, como gota de océano cayendo por el rostro, como fragancia de rosales matutinos, como la danza que enlaza las olas, como turquesa submarino, como el rayo de sol que atraviesa su silencio. Bueno, este texto se relaciona con una sensación muy sutil, sublime, y en realidad lo que todos deseamos es sentirnos bien, sea cual sea nuestro mayor deseo. Sin eso nunca lo alcanzaremos o disfrutaremos. Y el estado de bienestar es integral. Desde el enfoque metafísico se habla de que somos seres multidimensionales, energía vibrando a través de nuestros distintos cuerpos en distintas dimensiones, y nuestros 4 cuerpos inferiores, el físico, el etérico, el emocional y el mental, son maestros que nos muestran dónde está lo que debe seguir así, potenciarse, y dónde lo que debe mejorarse. Más nos relacionamos muy mal con ellos, nunca nos enseñaron. Por eso abrí este ciclo de entrevistas, una propuesta desde que inicié esta cuenta, con profesionales y maestros calificados en cada área, donde podremos profundizar en esos temas que aplico a mi vida y terapia. Saben que en esta cuenta comparto lo que escribo, que es mi manera de expresarme y un movilizador emocional, y académicamente, si bien escribo desde que tengo memoria, estudié psicología, también vocacional, más lo mío apuntaba hacia algo más integral, así que empecé con una maestra perteneciente a una escuela de metafísica y teosofía, y luego la escuela, además de otros cursos, y allí ya llevo más de 15 entre seminarios, cursos y talleres en los últimos 25 años, además de los sistemas que he creado con todo lo que he recibido. En la parte literaria he hecho talleres, varios talleres, y como sabrán por el primer post fijado de esta cuenta, esas dos cosas funcionan totalmente integradas. Y empecemos por el cuerpo físico, la base, el más 3D, y dentro de este lo básico, nutrición. ¿Sabías que a nivel alimentación hay un montón de cosas, preparaciones, horarios, combinaciones que creíamos estaban bien y son tan nocivos como generadores de las enfermedades más graves? Bueno, y viceversa. En esta entrevista me acompaña el doctor Gustavo Suárez. Gustavo Suárez es doctor en odontología, técnico en nutrición, terapeuta y maestro en Reiki y muchísimos otros sistemas de energía. Hace talleres, seminarios sobre estos temas para la evolución. Y bueno, en lo personal es maestro, hice varios seminarios con él, amigo, compañero de la escuela, fue mi dentista, aunque ahora para mi pesar haya desmantelado su consultorio para dedicarse a esto, lo cual también es una bendición, y un placerazo es tenerte por acá. Infinitas gracias de verdad, Gustavo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y realmente esta temática que nos ocupa hoy, la nutrición, realmente si uno se pone a escudriñar en profundidad es un universo completamente nuevo, completamente diferente a toda la idea que nos habíamos hecho en cuanto a alimentación y nutrición. ¿Mm? Por lo tanto, veremos qué panoramas se abren, porque es realmente maravilloso. Lo es, para mí, un antes y un después. Gustavo, me encantaría empezar por los horarios, porque hay horas en el día que es muy importante comer y otras en las que es muy negativo, muy relacionado con el magnetismo y los ciclos de la Tierra y la segregación de ciertas sustancias. Tenemos que recordar que el cuerpo es una entidad biológica, energética, que está encima del planeta. El planeta tiene su propia energía, su energía yin,
que la ciencia menciona como energía telúrica, y tenemos energía yang que llega del exterior. La fuente de energía yang más potente es el Sol. Pueden ser un grupo de estrellas, como las Pléyades, o puede ser energía yang del centro propio de la galaxia. Y nuestro cuerpito físico en la superficie del planeta, teniendo que mantener ese equilibrio, que no es fácil. Y nuestro cuerpo está relacionado entonces con la Tierra. No es lo mismo cuando está el Sol que cuando no está el Sol. No es lo mismo el día que la noche para ingerir alimentos. Tenemos que ingerir alimentos durante el día. Nuestro cuerpo es ligado a lo que llamamos ciclo circadiano, segrega determinadas sustancias a determinada hora y a determinada hora no. Por eso deberíamos alimentarnos más o menos a lo largo de 10, 12 horas en el día como máximo. ¿Y cuánta gente come después, cercana a la medianoche? Incluso gente que se levanta de noche, de madrugada, a comer porque dice que tiene hambre. Si se alimentó bien durante el día, no va a tener necesidad ninguna de levantarse de noche, y además su digestión, después de las 10:30 de la noche, ligada a este ciclo circadiano que hablábamos, su digestión después de las 10:30 no va a ser completa. No pasa como nutriente completamente a servirnos como tal, sino que sigue camino, y cuando cambiamos de flora intestinal, al cambiar de un intestino como el delgado al intestino grueso donde cambia la flora, no hacemos más que regalarle a esos microbios del intestino grueso toda una serie de alimentos, y ellos allí se reproducen más de lo normal y hacen una fiesta preciosa que trae como consecuencia, como mínimo, molestias, ruidos. Con el tiempo se van transformando en dolores, con el tiempo se van transformando en enfermedades. Imagínense 40, 50 años comiendo en esas condiciones, y desde luego cómo termina una enfermedad crónica de 40 años de sobrevivencia por el simple eh, hecho de cenar tarde o incluso de madrugada. Un día que cenemos tarde, eventualmente una fiesta, una reunión, bueno, no pasa nada, nos levantamos mal. Fíjense ustedes, es completamente normal que al tener una fiesta y comer durante la medianoche y parte de la madrugada, al otro día, ¿cómo nos levantamos? ¿Eh? Cansados, como si no hubiéramos descansado, aunque no hubiéramos bailado en la fiesta. Es el alimento mal digerido. Mal digerido por la mezcla de alimento de todo tipo, sobre lo cual hablaremos después, pero es enormemente importante entonces no ingerir alimentos después de la cena, y la cena lo más temprana posible. Pero muy importante en este aspecto es que el cuerpo, de acuerdo a ese ciclo circadiano, segrega toda una serie de sustancias y tiene toda una serie de funciones, como lo es nada menos que la de la regeneración de las células muertas, tejidos muertos, de todo nuestro tejido, por lo tanto, de nuestro envejecimiento. De manera tal de que si nuestro sistema digestivo está todo el día teniendo que hacer una digestión, no tiene tiempo para regenerarse y vamos a envejecer más rápido. Al regenerarse, toda una serie de funciones como es la limpieza propia de todo tipo de células muertas, como los glóbulos rojos, todas las células que viven un tiempo, digo glóbulos rojos como ejemplo, pero en general se regeneran las células del hígado, para que tengan una idea, los huesos,
se cambian las células óseas, los osteocitos, a un ritmo de un 10% por año, para que tengan una idea. O sea que dentro de 10 años no tienes los mismos huesos que tienes ahora. Y todo ese proceso se da de noche mientras no se hace la digestión, mientras no circulan nutrientes. Incluso el sistema de limpieza que yo te decía de células muertas, de excesos, excesos de colesterol, que son los que producen las alteraciones cardíacas, excesos de azúcar, que son las que producen la diabetes, y exceso de parásitos, para que tengan una idea, excesos de microbios. Todo eso es limpiado durante la noche. Por sí el cuerpo a eso de las 10 de la noche cesa los movimientos peristálticos, llamados así, del intestino. O sea que no se hace una buena digestión después de las 10:30 de la noche. Sumado a eso que no se segregan las enzimas digestivas en cantidades necesarias para hacer una buena digestión, a todo eso le sumamos que nos acostamos a dormir, estamos quietitos, no es lo mismo comer y hacer ejercicios, caminar, que comer y acostarnos. Entonces, desde todo punto de vista, comer invadiendo los horarios del ciclo circadiano es nocivo desde absolutamente cualquier punto de vista. Las sustancias tóxicas mal digeridas que dan lugar a los famosos radicales libres, que después tenemos que andar tomando medicamentos para atenuar toda la enorme cantidad de reacciones adversas que nos provocan esos radicales libres. Y no es así, simplemente corrigiendo los horarios de alimentación y ni que hablar, por supuesto, que comemos también, ¿no? Que lo veremos más adelante. Sí, tal cual. Y me encantó cómo te referiste al qué, porque esta entrevista iba más enfocada al cómo, en el sentido de esas cosas que comemos pensando que son buenas y lo son, más combinadas de determinadas maneras, se convierten en nocivas. Y a veces cosas muy simples que hacemos sin darnos cuenta, combinar un ácido con un alcalino, por ejemplo. Para que la gente entienda, puede ser una fruta, una verdura con harinas. Contanos. Podemos decir que el alimento, si está mal digerido, aunque sea un buen alimento con una buena naturaleza, si está mal mezclado, se produce una digestión incompleta. No se absorbe adecuadamente, no se absorbe totalmente por nuestro cuerpo y pasa al intestino grueso, donde allí cambia la flora intestinal, como mencionamos, y allí los nuevos microbios de la flora intestinal se hacen una fiestita ahí, simplemente se reproducen, se alimentan del alimento que nosotros no pudimos absorber. Lo mismo que puede ocurrir encima de la mesa si dejamos un alimento de un día para otro, o puede ocurrir en el refrigerador, termina ocurriendo lo mismo, los microbios se reproducen, aunque demore un poco más de tiempo en el refrigerador. A los 2 o 3 días decimos que tiene un olorcito característico. ¿Qué creen que es eso? Microbios. Los microbios producen ese olorcito y decimos, esto está en mal estado. Bueno, eso es lo que ocurre en el intestino grueso. Si la digestión no es correcta, no se absorbe el alimento como debemos absorberlo, entonces los microbios se hacen una fiesta y se reproducen en exceso, lo que trae aparejado todo tipo de molestias, dolores, incomodidades, que si se repiten en el tiempo producen enfermedades y si se repiten y se estira más en el tiempo se vuelve crónico, 30, 40 años, en esa, ustedes ya saben cómo termina el cuento. Por lo tanto, a toda costa debemos de hacer una digestión completa y total, dentro de lo posible.
Completa, completa, total, absolutamente es imposible. Siempre hay restos, ¿verdad? Hay restos, todo lo que es fibra que el cuerpo no absorbe, proveniente de los vegetales, no se absorbe. ¿Ah? Pero la fibra es fundamentalmente importante para la limpieza del intestino y también para la alimentación de los microbios buenos, la flora benigna que tenemos, que se alimentan de esa fibra. ¿Eh? La fibra se diferencia en soluble e insoluble, no sé si habrán sentido nombrar, por lo tanto es muy, pero muy necesaria justamente a esos efectos. Brillante, o sea que hay alimentos que de por sí solitos son muy nobles y muy sencillos de digerir, pero si los combinamos con algunos de digestión más complicada, se vuelven complicados. Ni te digo si los combinamos con los de digestión nefasta. En cuanto a la naturaleza del alimento, es obvio que si comemos una manzana, un zapallo, una zanahoria, sea como sea, se digiere totalmente y se em, absorbe casi totalmente. Ahora, donde comemos carne, por ejemplo, en particular la carne roja, es muy difícil de digerir bien. En principio, por la mala masticación. No todo el mundo tiene sus muelas en las condiciones adecuadas como para triturar bien la carne, desmenuzarla bien, como para que pase al estómago. Aún así, una vez que llegó al estómago, la carne roja necesita ácido para ser digerida. Es la única manera de digerirse bien. El estómago le da un tratamiento ácido con ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más fuertes que existen. Después de ese tratamiento, o conjuntamente con ese tratamiento, de todas formas el estómago segrega enzimas específicas, llamadas proteolíticas, para digerir la carne. Y con todo eso, de todas formas, no se digiere totalmente. Es por eso que es mucho más sana la carne blanca, la carne de pescado, porque sí se digiere. Ustedes vieron que se deshace y se digiere totalmente. Por eso es tan sano, por ejemplo, el pescado. Pero ¿qué pasa? Normalmente la gente no quiere comer pescado porque dice que a las 2 horas y poco ya siente hambre. No llena el pescado, dice. Y efectivamente es así. Pero ¿eso qué significa? Que la digestión fue correcta, que ya el pescado pasó a formar parte de los nutrientes del cuerpo, ¿eh? Y que la digestión fue total. No así la carne roja, que a la gente le gusta porque come carne roja y otra que 3 o 4, a veces 5 y hasta 6 horas está la carne roja, dependiendo de la masticación, dependiendo de la cantidad de carne que se ingirió. 6 horas para que se digiera en el estómago. Entonces la gente se queda contenta porque dice que está llena. Ese es un gravísimo error. Ni que hablar desde el punto de vista energético, lo que implica tener la carne de un animal muerto, que incluso a veces, debido a los congelados, tiene meses de muerto, ¿ah? Con todo lo que ello implica para el equilibrio energético de nuestro cuerpo. Y como si todo esto fuera poco, ese ácido segregado por el cuerpo es contrario a la naturaleza del cuerpo. Las paredes del estómago tienen un revestimiento especial justamente para protegerse del propio ácido. Y a veces ese revestimiento no logra soportar el propio ácido del estómago y da lugar a las gastritis, a las irritaciones, a las inflamaciones de la pared del estómago, que al repetirse y reiterarse dan lugar a las úlceras. ¿Qué creen que es la úlcera
del estómago, sino que el propio ácido segregado permanentemente para digerir la carne ataque la propia pared del estómago hasta perforarlo incluso totalmente, dando lugar a todo tipo de alteraciones, incluso tumores. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes si llenamos nuestro estómago de carne o si llenamos nuestro estómago de verduras? Remolacha, zanahoria, zapallo. El estómago se mata de risa. Se mata de risa. No es necesario segregar ácido. Y como corolario de todo esto, la acidificación del cuerpo, el volverlo ácido, va contra la naturaleza del cuerpo, que es alcalino. El ácido y la acidificación del medio interno del cuerpo es el que da lugar al desarrollo de tumores. Todos los tumores se desarrollan en un medio ácido. Por eso, todos los vegetales son alcalinos, ¿eh? Y es lo que necesita el organismo, exceptuando, como todos sabemos, hay algunos vegetales que son ácidos. Las manzanas verdes son ácidas, el kiwi es ácido, por supuesto que los limones son ácidos, pero son ácidos orgánicos, son ácidos muy suaves. El ácido acético de nuestro vinagre son ácidos muy suaves, y en particular el ácido cítrico de los cítricos y del limón es extremadamente saludable, porque por su naturaleza, por su química interior, eh, una vez que ingresado en el cuerpo se vuelve totalmente alcalino. Y el medio interior natural de nuestro cuerpo es ligeramente alcalino, es casi neutro, ligeramente alcalino. Y como repetimos recién, el pH de la enorme cantidad de alimentos vegetales es alcalino, es justamente lo que necesitamos para una salud perfecta y para contrarrestar el desarrollo de todo tipo de enfermedades. pH 7 le quería poner yo a este post, así que vengo con la energía del año 7, un poquito más que 7, o sea, el año avanzado. Bueno, alimentos nocivos, nos metemos de cabeza ya, no esto que todos conocemos, las frituras, las grasas, las saturadas, etcétera, sino esas cosas que, si bien sabemos que son malitos, ni sabemos lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Te tiro 4 titulares. El primero es bastante complejo, a ver si puedes resumirlo en medular, que es ultraprocesados. Después los venenos blancos, azúcar y sal, que ni siquiera son alimentos. Y después los otros blanquitos que se ven ahí tan bonitos y así tan blanquitos ni tanto. Digo arroz, harinas. A ver qué nos contás. Todo el proceso industrial de los alimentos procesados y ultraprocesados, que como el nombre lo indica, tienen el agregado de todo tipo de elementos químicos tóxicos y nocivos para el cuerpo. Con esto basta leer las etiquetas de los alimentos envasados, que tienen saborizante, edulcorante, flavorizante, antioxidante, colorante, estabilizante, secuestrante, espesante, etcétera. Toda una serie interminable de químicos que el fabricante agrega a su alimento para que no se eche a perder dentro del paquetito. Observen ustedes que la mayonesa está sin refrigerarla, ahí quietita en el supermercado, y ustedes le van a mirar la fecha de vencimiento y tiene 6 meses. Químicos que ingresan a nuestro cuerpo. Ni que hablar de otros químicos, como la sal, la propia azúcar, ¿verdad? Como hablamos, el cuerpo se encuentra en un equilibrio energético maravilloso a nivel de cada célula.
la superficie de cada célula tiene una membrana, y esto nos lo enseñan ya en la escuela, una membrana que tiene un potencial eléctrico positivo, negativo, de uno y otro lado. Y esa membrana de cada célula, de cualquier órgano del cuerpo, no soporta que venga unión fuerte, como es el sodio de la sal, ¿ah? Que la altera por completo, altera la permeabilidad de esa membrana y ingresa dentro de la célula lo que no tiene que ingresar y sale de la célula lo que no tiene que salir. Y lo mismo pasa a nivel del propio intestino, que tiene una membrana delgadísima por la cual pasan alimentos en un sentido y nutrientes, y salen elementos residuos. Al estar alterada simplemente por el hecho de tener mucho sal el alimento, está completamente alterando todo el funcionamiento interno del cuerpo. El azúcar, otro tanto, el azúcar blanco refinado, inmediatamente ya está refinado, inmediatamente que se absorbe, aumentan los niveles de glucosa en sangre hasta volverse insostenibles, porque hoy en día casi todo tiene azúcar en mayor o menor cantidad. Es por eso que se vuelve altamente nociva. Tanto es así que llega un momento que el cuerpo está tan saturado de azúcar en sangre, tan saturado que inmediatamente convierte ese azúcar en grasa para sacarla de circulación. Otros alimentos blancos como el arroz, también refinado, la harina, también refinada, como el azúcar, son otros elementos que también, si bien en menor cantidad, suben el nivel de glucosa en sangre, no es tanto como el azúcar, pero todos sabemos que el consumo de harinas blancas ¿eh? trae aparejado también un aumento de peso inmediato, porque se absorbe, inmediatamente se absorbe, y lo mismo el arroz blanco. Eso por un lado. Por otro lado, son alimentos que la ciencia llama vacíos, con muy bajos nutrientes, tanto el arroz blanco como las harinas blancas. No son como la harina integral, ¿eh? Es otra cosa integral justamente, y tanto la harina como el arroz integral son excelentes nutrientes. Es la antigua harina y el antiguo arroz con el que se alimentaba el Maestro Jesús. Un pan hecho en aquella época con harina integral realmente te aportaba casi todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y lo mismo la cultura china con su arroz. Uno no podía entender cómo comiendo arroz, claro, arroz integral, aporta una enorme cantidad de nutrientes. En cambio, tanto el arroz blanco ¿ah? como la harina blanca realmente son muy, muy escasos, y como si todo esto fuera poco, contiene gluten, que el gluten a nivel intestinal es realmente nefasto. Sin embargo, nuestra cultura nos ha llevado a que sin harina blanca no hacemos nada. Y como si todo fuera poco, comemos facturas o llamados bizcochos también, que es harina con grasa y con azúcar. Y qué ricos que quedan, uno lo saborea realmente. Harina blanca con grasa y con azúcar. Y se comen en cantidades industriales. Bueno, debemos alertar entonces a la población, porque no sabe realmente lo dañinos que pueden ser tanto la harina blanca como el arroz blanco, como el azúcar, como la sal, como los lácteos.
también los lácteos olvidábamos esto. Es muy sencillo. La leche tiene lactosa y el cuerpo nuestro no tiene una enzima ¿ah? que degrade la lactosa. No podemos digerirla. La tiene sí el ternero, ¿ah? El becerro de la vaca, pero nosotros no. El cuerpo se ha acostumbrado a la leche, porque desde chiquito nos la daban, pero actualmente, hoy en día, todos conocemos una persona a la que le cae extremadamente mal la leche, y si no, hagan ustedes mismos la prueba. ¿Ah? Gente que no consume leche, un buen día que vuelva a consumir como consumía hace años, a ver qué efectos le produce. Por lo tanto, debemos elegir absolutamente todo el alimento que ingresa a nuestro cuerpo para no tener entonces ningún tipo de estos problemas. Es muy importante porque todos estos producen alteraciones y graves y crónicas en el cuerpo. Esta es la razón por la cual vamos a solicitar hora para el médico y nos lo dan dentro de 2 o 3 meses. ¿Cómo puede ser que todo el mundo esté enfermo y operado si no es por lo que le estamos poniendo por la boca? Debemos pensar en eso. ¿Qué pasa? En general, preferimos dejar contentos al paladar y a la lengua que al estómago, al hígado, al páncreas y a los intestinos. Ese placer que da el comer, que es efímero y que se produce unos minutos, después nos trae horas de malestar y de todo tipo de inconvenientes, y sin embargo caemos una y otra vez ¿eh? en los dictados de nuestro paladar. Así que deberíamos tomar conciencia de eso si es que queremos ¿eh? tener una vida más longeva y con mejor calidad de vida y simplemente sentirnos bien, mejor todos los días, cada día, repletos de energía, repletos de fuerza, repletos de vitalidad, simplemente porque absorbimos totalmente el alimento sano que ingerimos ayer. Entonces nos levantamos pletóricos de energía y llenos de buena onda, ¿no? De buena energía. Y lo contrario, en la medida en que porcentualmente comamos otro tipo de alimentos inconvenientes, digamos, para el cuerpo, el resultado se va a ver rápidamente manifestado en nuestro cuerpo físico. Wow, es como para cerrar esta entrevista acá. Los centros de salud agolpados de gente cuando básicamente podríamos restablecer nuestro equilibrio cambiando nuestros hábitos de alimentación, que para nada es fácil, como decías al final, está íntimamente relacionado con lo emocional, si bien ya nos iríamos a otro tema. Íntimamente, la definición de intimidad que más funciona para mí es la capacidad de escucharse y expresarlo auténticamente. Comer es sin duda uno de los actos más íntimos y la pregunta es, ¿nos escuchamos? ¿Escuchamos a nuestro cuerpo? ¿Comemos para llenar vacíos? ¿O evitamos comer por más si encima ni sabemos o sabemos todo mal acerca de cómo comer? Entonces se vuelve complejo. Bueno, antes de cerrar, alimentos buenos y por qué, el poder de las tisanas y 2 ejemplos de cosas que parecen buenas y saludables nos lo enseñaron así y sin embargo ni lo son tanto. Helados y ensalada de frutas. Bueno, obviamente la base deben de ser vegetales de todo tipo, tamaño y color. ¿Esto por qué? Porque el color en un alimento representa
la química, los nutrientes. Y en cuanto a su naturaleza, la naturaleza del vegetal es alcalino, ligeramente alcalino. ¿Mm? Exactamente lo que el cuerpo está necesitando. En cuanto a los aportes de nutrientes, si es variado el aporte de vegetales en nuestra dieta, entonces vamos a tener todos los nutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas saludables que el cuerpo necesita. Un licuado verde que es espectacular, por ejemplo, mantiene todas las propiedades intactas, mantiene lo que vendría a ser la sangre del vegetal, que es la clorofila. ¿Eh? Y la clorofila inmediatamente circula, se absorbe y circula por nuestra sangre brindándonos toda esa energía. No nos olvidemos que la clorofila ¿eh? es la responsable de tomar la energía directamente del sol en las plantas y es lo que le da energía a la planta y nosotros tomamos eso. Estudios recientes han mostrado entonces que luego de tomar un licuado verde, si nos exponemos al sol, fíjense ustedes, nos redobla la energía aún. ¿Qué les parece? Además de todas las propiedades de la clorofila, de ser antiparasitaria, antimicrobiana, bueno, en fin, es el mínimo cocido posible, el máximo de crudo posible y nos quedaría hablar un poco de la cantidad de nuestro alimento. Debemos comer también una cantidad razonable de alimentos, porque por más rico que sea y por más saludable que sea el alimento, si comemos 3 platos, caramba, se le dificulta al organismo, ¿verdad? Al cuerpo, al estómago, a todos los órganos digestivos, digerir entonces una masa muy grande de alimentos. Y ni que hablar de las mezclas. No podemos entonces comer un plato con 18 ingredientes. ¿Eh? Al mezclar un alimento con otro, de otra naturaleza, se dificulta siempre la digestión. Y esto es válido incluso para las frutas. No podemos comer todo tipo de frutas mezcladas. ¿Mm? Así, la ensalada de frutas que hacían nuestros familiares, tan sana que parecía, al margen de que una vez terminada se quedaba al aire ahí 1 hora o 2 antes de consumirse y oxidarse, por lo tanto, al margen de eso tenía diferentes naturalezas en cuanto a su composición de frutas. No es lo mismo digerir frutas ácidas que dulces. Frutas ácidas, como sabemos, por supuesto los cítricos, el ananá, el kiwi, no se deben de mezclar con los dulces, que son el resto de las frutas, puesto que se interfiere en su absorción. Para digerir las ácidas, obviamente necesitamos un medio ácido en el estómago, que es neutralizado ese medio ácido por el resto de las frutas. La importancia de las tisanas. Cuando uno hace una mala digestión, como dijimos, quedan radicales libres, partes de la molécula de nuestros alimentos que quedan circulando por ahí que nos traen cualquier tipo de alteración en cualquier parte del cuerpo. Es ahí donde interviene la tisana. ¿Ah? Preparamos nuestro tecito simplemente con agua y cada yuyo, cada planta tiene una particularidad. Arranca del suelo, de la tierra, determinados nutrientes, cada planta nutrientes diferentes y con eso tiene una molécula específica que nos brinda el té a nosotros. Y esa molécula específica dentro del cuerpo va a reaccionar con nuestros radicales libres para formar
una nueva molécula que va a ser evacuada rápidamente del cuerpo mediante la orina. Por eso todas las tisanas, todos los yuyos son diuréticos. Afuera con lo que nos está haciendo daño inmediatamente. Son realmente maravillosos. Helados. Algo tan rico, ¿verdad? Pero tan dañino. Porque si vamos a la composición química de un helado, no solo tiene químicos, sino que tiene grasa y azúcar. Y esa combinación nos gusta, nos encanta muchísimo. Que es radicalmente antidigestivo de todo lo que comimos con anterioridad, porque normalmente el helado lo tomamos como postre, ¿verdad? Bien, pero al margen de eso, la temperatura del helado, obviamente. Anatómicamente pasa el esófago, que es el que nos lleva el alimento de la comida hacia el estómago, pasa por detrás, íntimamente ligado al corazón. Ya se imaginan el corazón en una persona de cierta edad, que tiene problemas cardíacos, que le corra por la espalda ¿eh? Una masa fría una y otra vez, porque cucharada tras cucharada. ¿Cómo le cae eso al corazón? ¿Se imaginan? No habíamos pensado en eso, ¿verdad? Más toda la química que puede tener el helado. Así que la mínima cantidad de helado vamos a saborearlo lo máximo posible en la boca, de manera tal de que su temperatura ¿eh? se estabilice un poco y bueno, y dentro de lo posible no brindárselo a personas que ya tengan cierta edad. Así que mucho cuidado. ¿No? Como ven, hay muchos puntos a tomar en cuenta en una alimentación. Normalmente uno se alimenta con lo más rico, cualquier día, cualquier hora, cualquier cantidad y cualquier mezcla. Y como vamos aprendiendo lentamente, no es así. Bueno, gente, un placerazo haber podido compartir esta entrevista con Gustavo Suárez con ustedes. Se quedaron un montón de cosas en el tintero, es muy amplio. Él siempre está dando talleres. A mí me cambió la vida el taller de nutrición que hice con él, que fue hace unos 4 años. Fueron como 40 y pico de años de mi vida sintiéndome inflamada, mal, ya ni sabía qué comer. Y en unos pocos meses de aplicar las técnicas, a sentirme radiante, llena de energía y brillante. Bueno, y decirles que sí, que van a surgir algunas cosas, tipo talleres después de esto, de todas estas cosas, porque tampoco quiero que sientan, uy, qué horrible que estoy comiendo y ahora qué hago, qué como. Bueno, mientras sean creativos, quiéranse mucho, trátense bonito, cuidemos nuestro cuerpo, que es mucho más que un recipiente donde decimos, ponemos esto que está bueno o esto que más o menos. Es un sistema maravilloso. Y los espero en la próxima, que aunque falte un tiempito todavía, esténse atentos. Seguimos con el cuerpo físico y vamos con estructura. ¿Qué hacemos para ayudar a nuestro cuerpo con eso que ingerimos? Ejercicio físico. Todos los días entra en nuestro cuerpo oxígeno y sale anhídrido carbónico. ¿Somos conscientes de eso? Yoga y respiración consciente. Los espero. Entrevista con la instructora Ana Martínez. Les iba a leer otro texto y sin embargo mejor dejen que termine este vídeo y vuelvan a escuchar el texto del principio de la entrevista que tiene todo que ver. Quiéranse mucho. Los amo.